Hola, un cordial saludo a todos los asistentes al Congreso de Medicina Deportiva, a los residentes de la UPB. Mis felicitaciones a los residentes por lograr sacar este congreso adelante después de 2 años y de la invitación que me hacen. Para mí es un orgullo como médico de haber pertenecido al programa y seguir participando de las actividades de los residentes. La charla que nos compete el día de hoy, para la cual tenemos 20 minutos y trataremos de ser concretos, concisos, tratando de explicar en su gran mayoría lo que se pueda, pero es de recordar que esta charla lo que busca es incentivar al asistente a investigar más alrededor de esto y tratar de profundizar más en estos temas. El ciclismo recreativo, la participación o la preparación física y la planeación del entrenamiento es el tema que nos compete hoy. Mi nombre es Iván Felipe Montoya, soy médico especialista en medicina deportiva de la UPB, soy docente de medicina de la Corporación Universitaria Remington y hago parte de la Sociedad de Endocrinología. Entonces, como contenido tenemos la ciencia del ciclismo, factores importantes como pasar del dogma a la ciencia real o a la evidencia científica. Segundo, el esfuerzo y el rendimiento, cómo con el pasar de los años se ha determinado que la percepción del esfuerzo y otras variables nos pueden evaluar el rendimiento. Tercero, periodización del entrenamiento, que para los deportistas amateurs es fundamental conocer este concepto, pues creo que es lo que en la gran mayoría fallan a la hora de determinar sus objetivos y lograr sus objetivos. Cuarto, el sobreentrenamiento, que es uno de los factores fundamentales a la hora de establecer por qué un deportista no mejora o por qué un deportista tiene tan grande disminución en su estado físico después de cierto tiempo. Esto es muy común en deportistas amateur. Listo, unos tips de hidratación y algunos conceptos de suplementación. Entonces, comencemos. La ciencia del ciclismo. Para 1984 se rompe el récord mundial de la hora y todo gracias a cambios importantes en el cuadro y la aerodinámica. Este récord se rompe por mucho tiempo, lo que empezó a demostrar en los demás que cambios tecnológicos podrían suponerse a los cambios físicos y al cambio del entrenamiento. Por lo tanto, se comienza a utilizar la tecnología para mejorar los resultados dentro del deporte. Y en 1996 con Connie, un fisiólogo del deporte, realiza eh, o determina el test de Conconi, donde usando la frecuencia cardíaca se podía evaluar de manera indirecta el umbral anaeróbico, que al fin y al cabo el umbral anaeróbico es ese punto que a todos nos sirve para prescribir ejercicio aeróbico o anaeróbico y que nos ayuda a mejorar esas zonas de entrenamiento y esas vías energéticas que a grandes rasgos es lo que busca el entrenamiento según el deporte o según la prueba que queramos aplicar. Evidencia versus dogma. Resulta que en el ciclismo es un deporte todavía con muchas creencias alrededor, mitos alrededor de este que no tienen una explicación, una evidencia científica y que casi siempre el deportista amateur adopta de una forma sesgada o de una forma, por decirlo de alguna manera, crédula, ¿cierto? El deportista tiende a preguntarle al de mayor experiencia o al de mayor tiempo en el ciclismo qué es lo que los lleva a ser tan bueno y ahí es donde se comienzan a ver cambios en el comportamiento dados por lo que a otra persona le funcionó o cree que le funciona. Uso de suplementos, uso de medicamentos, cambios en la bicicleta porque a otro le funcionó y probablemente a mí también me funcione o simplemente porque son un mito alrededor de el deporte. Entonces, si uno considera que Rigoberto Urán corre mejor con una camiseta suelta que con una pegada, pues yo considero que esto me puede beneficiar a mí también, pero hay que evaluar siempre cuál es la evidencia científica. Entonces, por lo tanto, no todos los consejos son malos, pero no hay que creer ciegamente en esos consejos o en esa creencia que está alrededor del deporte. Para eso se desarrollan los estudios o la evidencia científica. Pero como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. La evidencia científica lo que busca es establecer factores o puntos estadísticamente significativos y
que sean útiles en la práctica. En medicina, la evidencia científica es fundamental para uno poder establecer qué medicamentos se dan, cuál es el comportamiento, o qué paraclínicos tienen mejores resultados, o qué prueba semiológica tiene mejor resultado. Pero esto se hace con poblaciones muy grandes, los estudios son poblaciones muy grandes y son poblaciones del común, lo que no sucede en la ciencia del deporte. Entonces hay tres aspectos fundamentales a tener en cuenta en los estudios científicos que nos hacen pensar si en realidad sirve o no sirve. Listo. La significancia estadística versus la trascendencia práctica. Dentro de la epidemiología podríamos decir que un cambio del 1% no es estadísticamente significativo, mientras que el cambio del 1% en el rendimiento de un deportista profesional podría ser muy significativo, o el cambio en un segundo en un deportista o en un ciclista corredor de pista podría generar el cambio en ganar una prueba o ser el campeón del mundo. Entonces, eso es uno de los principales puntos a tener en cuenta a la hora de interpretar evidencia científica en el deporte y en este caso en el ciclismo. El sesgo muestral es que constantemente estamos evaluando personas que no son deportistas de alto rendimiento y estamos queriendo llevar estos resultados al ciclismo profesional o al deporte de alto rendimiento. Entonces, por lo tanto, esto es uno de los principales sesgos porque estamos teniendo alrededor de 300 deportistas amateurs y estamos queriendo aplicarlo en 300 deportistas profesionales. Entonces, siempre también evaluar en qué deportistas es que se va a aplicar y cuál es el objetivo de la aplicación de ese estudio. Y las limitaciones logísticas es que si logramos que un deportista de alto rendimiento se preste para el deporte, para la investigación, se preste para la investigación es que tenga tiempo, que realice el protocolo que deseamos. Hay que tener en cuenta que muchas veces no va a tener el tiempo, no se va a prestar para el protocolo según el equipo para el que pertenezca, si lo permita o no lo permita. Y tercero, que la duración de los estudios son muy largas y por lo tanto el deportista no siempre va a tener el tiempo. Entonces estos son sesgos logísticos, muestrales o evaluar la significancia clínica o estadística de este tipo de estudio. Entonces, como todo lo que dije anteriormente, nada es 100% bueno ni nada es 100% malo. Entonces hay que tener aspectos muy importantes a evaluar en este punto, tanto para los médicos como para los entrenadores como para los aficionados. Una de las evidencias científicas que hay alrededor de esto las estableció Jukendrop en el 2001 y dijo, venga, si hacemos una prueba contra el reloj individual de 40 kilómetros, podemos evaluar si en un deportista principiante, en un deportista entrenado o en un deportista de élite, qué tanto mejoraría si le reducimos el peso a la composición corporal o si le reducimos o le mejoramos la posición en la bicicleta. Entonces resulta que el entrenamiento es uno de los factores que más genera cambios en el deportista principiante. Adicionalmente, estos cambios son mínimos en un deportista de élite, pero siempre hay cambios positivos. O sea que el deportista de élite se tiene que preparar también para el tipo de prueba. Mientras que los cambios en la posición o en la aerodinámica de la bicicleta en un deportista principiante en una carrera de 40 kilómetros contra reloj me puede generar cambios alrededor de los 10 minutos. Fundamental, importantísimo. O sea que si yo quisiera ganar una contrarreloj en un aspecto amateur, lo primero que debería hacer es entrenar y lo segundo es acoplarme de forma aerodinámica a mi bicicleta en mi posición. ¿Listo? Y cambios alrededor de 6.5 minutos o 7 minutos en deportistas de élite. Esto es grandísimo. Por lo tanto, cada año es que vemos que deportistas de élite llegan con nuevos cascos, nuevos uniformes, nuevas variaciones en la bicicleta, buscando esta ventaja mecánica alrededor de la prueba. Cosas que no aplican para las pruebas de escalada. En las pruebas de escalada es fundamental cambiar el peso de la bicicleta, pero no es tan importante la aerodinámica de la bicicleta. Ahora, esfuerzo y rendimiento. Muchachos, asistentes, residentes y todo aquel que esté escuchando esta charla,
Vamos a partir desde lo más básico, pues no todos tienen acceso, no todos tenemos acceso a un potenciómetro por el costo que esto implica, pero sí tenemos acceso a la frecuencia cardíaca, que tiene un costo relativamente menor y que la gran mayoría pueden acceder a esto, pero hay algo fundamental que todos tienen y que probablemente no se ponga casi en práctica, que es la valoración subjetiva o objetiva de la percepción del esfuerzo, con una escala que se conoce como la escala de Borg. Borg fue un científico que para 1982 estableció una escala que iba de 6 a 20, donde determinaba qué tan duro era el esfuerzo. Por eso el Colegio Americano de Medicina Deportiva determina que esta escala se debe utilizar según el esfuerzo que cada persona está realizando de la prueba. Es una tabla individual que aplica para el deportista y que no tiene nada que ver con los cambios fisiológicos, o sea, la dificultad para respirar o el dolor en las piernas. Tiene que ver de cómo el deportista determina en general cómo está haciendo la prueba, qué tan difícil está haciendo esta prueba para él según sus características o según sus capacidades. Entonces tenemos que va de 6 a 20, entonces todo el mundo se preguntará por qué inicia en 6. Resulta que esto tiene una correlación científica y está valorado con la frecuencia cardíaca. Una frecuencia cardíaca basal de 60 y una máxima de 200, donde se pueden relacionar la gran mayoría en esos rangos de los pacientes. Entonces, se considera que entre 15 y 17 hay un cambio mínimo que es aquel que me genera grandes cambios en la percepción del esfuerzo. Y esto determinado con la frecuencia cardíaca. Y otros estudios se dieron cuenta que coincidía con el umbral anaeróbico. ¿Qué es el umbral anaeróbico? Es un punto fundamental para determinar y establecer el tipo de entrenamiento que queremos hacer, sea aeróbico o anaeróbico, y según la vía energética que queramos entrenar. Recuerden que las vías energéticas es al fin la razón de ser del entrenamiento. Modificar esas vías energéticas según la prueba o el deporte es fundamental y lo que busca el entrenamiento. Pero como evaluarla de 6 a 20 había que explicarle a cada uno esto y aprendérsela para los deportistas era mucho más difícil porque tendrían que estar pensando en cada de esos números, decidieron modificarla y establecerla de 0 a 10. La escala Omni es aquella que nos dice de 0 a 10 qué tan difícil es la prueba y qué tanto se siente o qué tanto es su percepción del esfuerzo. Es más fácil decir de 0 a 10 qué tan difícil está siendo para ti este ejercicio. Y se estableció que entre 7 y 8 era donde se veía ese cambio importante en la concentración de lactato en sangre y se consideraba el umbral anaeróbico. Entonces, por lo tanto, el segundo punto después de la percepción del esfuerzo es la frecuencia cardíaca. Se utilizan monitores de frecuencia cardíaca y se basa en la frecuencia cardíaca máxima. Importante, la frecuencia cardíaca máxima no se modifica con el entrenamiento. Listo, la frecuencia cardíaca máxima viene dada por la genética y por la edad. Por eso la gran mayoría de fórmulas vienen o tienen una correlación con la edad. En este caso nombraremos la fórmula de 220 menos la edad, que es la más utilizada, pero hay que tener en cuenta que no aplica para todas las personas. Fue diseñada para personas con riesgo cardiovascular mayores de 40 años. Entonces de ahí partieron otras fórmulas como es la fórmula de Tanaka. Tanaka tiene un poco más compleja la realización de la fórmula, pero lo varía en aproximadamente 5 latidos esa frecuencia cardíaca, lo que podría ser un poquito más objetiva. Pero en realidad y para la práctica deportiva, uno no se debería basar en eso, se debería basar en una prueba de esfuerzo o en una ergometría que en este caso fuera incremental y que nos pudiera llevar a la frecuencia cardíaca máxima real. Hay deportistas en la historia y hay deportistas que según la edad deberían tener una frecuencia cardíaca máxima de 180 y llegan a frecuencias cardíacas máximas de 200, lo que hacen que los cardiólogos y que los especialistas en otras áreas los quieran estudiar para determinar si esto es normal o no es normal, pero se ha empezado a considerar que estos aspectos no son modificados por el entrenamiento, sino que hacen parte de la genética. ¿Listo? ¿Qué es lo importante de la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es una variable del gasto cardíaco, lo que hace que frecuencia cardíaca por el volumen de salida de sangre del corazón, que es en realidad lo que nos importa, porque lo que buscamos es que la sangre
llegue oxigenada a los músculos, me lleve ese oxígeno y me ayude a producir ATP de forma óptima para poder generar la contracción muscular, es lo que en realidad deberíamos saber. Pero como la otra variable, aparte del volumen sistólico, es la frecuencia cardíaca, esta frecuencia cardíaca sí la podemos conocer de una forma más exacta con los pulsioxímetros, ¿cierto? Lo que hace que indirectamente, conociendo el aumento de la frecuencia cardíaca, podamos determinar que también puede haber un aumento del volumen sistólico, del volumen de salida y por lo tanto del gasto cardíaco. Entonces, eso es lo importante de conocer la frecuencia cardíaca y las modificaciones de esta durante el entrenamiento. No la frecuencia cardíaca máxima, sino la frecuencia cardíaca como tal según la zona de entrenamiento. Y el corazón, al igual que los músculos periféricos, tiene adaptaciones, ¿cierto? Se fortalece y mejora su respuesta. Por lo tanto, una frecuencia cardíaca con un músculo más entrenado, o sea, una frecuencia mayor a un músculo más entrenado, va a permitir una mayor salida de volumen de sangre y de plasma, lo que les acaba de decir el volumen sistólico, y por lo tanto mejor o más llegada de oxígeno a los músculos, lo que eso sí es un factor para mejorar dentro del deporte. Para eso, Joel Friel, un brasileño en el 2009, estableció unas zonas de entrenamiento. Son comúnmente utilizadas. Las zonas van de 1 a 5. Él divide la quinta zona en otras dos y según esa zona de entrenamiento tenemos una percepción del esfuerzo y un umbral o un porcentaje del umbral de lactato. Recuerden que el umbral de lactato lo determinábamos según la escala de Bohr alrededor de 17 y eso coincide con una frecuencia cardíaca alrededor de 170. Uno debería establecer este umbral de lactato, la frecuencia cardíaca del umbral de lactato lo debería establecer en una prueba de esfuerzo y partir de ahí el porcentaje del entrenamiento que queremos hacer. Entonces, como eso no todos lo tienen, se pueden basar en la percepción del esfuerzo. Entonces tenemos que zona 1 es aquella que de 1 o de 6 a 20, ¿cierto? De 6 a 20, que es el Borg original, está por debajo de 10, o sea, 6, 7, 8, ¿cierto? Esta zona 1 me permite y tiene como objetivo la recuperación. ¿Listo? Mientras que tener una percepción del esfuerzo entre 10 y 12 me permite un entrenamiento aeróbico, que es fundamental en los deportistas, en los ciclistas, porque este ejercicio es predominante o este deporte es predominantemente aeróbico. Mientras que a medida que va aumentando se va entrenando ritmo, niveles infraumbrales, niveles supraumbrales, que lo que me entrenan es la capacidad anaeróbica, ¿cierto? Y esto ya se empieza a ver con porcentajes superiores al, a la frecuencia cardíaca de umbral de lactato. Esto es muy importante interpretarlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo prescribe ejercicio a partir de la frecuencia cardíaca máxima. En este aspecto estamos prescribiendo ejercicio a partir de la frecuencia cardíaca del umbral de lactato. Por eso, esfuerzos superiores al 100%, porque estos no siempre coinciden con la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca máxima está un nivel superior a la frecuencia cardíaca del umbral de lactato. Entonces, uno prescribe a partir de la frecuencia del umbral de lactato para poder determinar qué zona o qué aspecto de las vías energéticas quiere entrenar. Ahora, fundamental, en el mundo, hoy, en la actualidad, en la tecnología, ¿qué manda la parada? Los medidores de potencia. ¿Qué es un medidor de potencia? Es aquel que me determina la energía mecánica desarrollada por el ciclista. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la energía mecánica desarrollada por el ciclista no se ve modificada ni por el terreno, ni por la temperatura, ni por condiciones fisiológicas del deportista, mientras que la frecuencia cardíaca se ve modificada por la temperatura del clima, por las condiciones del clima o de la prueba, ¿cierto? Y por otros aspectos del estado emocional. Entonces muchas veces esa frecuencia cardíaca no es tan objetiva como quisiéramos. Estos medidores de potencia, según el desarrollador, se establecen en los bujes de la bicicleta, en las bielas o en los pedales. ¿Listo? El bateaje es, en pocas palabras, qué tan duro se pedalea, por qué tan rápido se pedalea. Entonces, modificando cualquiera de estas dos variables, podríamos lograr una mejoría en
el entrenamiento. Entonces, por lo tanto, son factores a tener en cuenta el basar y ahí partir a muchos más factores que nos podrían ayudar a generar el entrenamiento en deportistas. Tenemos entonces, por lo tanto, que Kogan para el 2010, en un libro que más adelante se lo voy a mostrar, establece, como lo hizo Joel Friel, establece un objetivo, un porcentaje del umbral de lactato, una percepción del esfuerzo de 1 a 10 y la duración del tiempo que se debería aplicar esto para generar cambios en este objetivo. Entonces tenemos que el FTP, que es la potencia promedio funcional, que eso lo van a ver, lo van a escuchar mucho cuando se hacen pruebas de FTP en ciclos simuladores, lo que me permite saber es como ese umbral, pero de potencia, no de frecuencia cardíaca, sino de potencia. Y a partir de ahí realizar la prescripción del entrenamiento. Según ese porcentaje se entrenará a una frecuencia cardíaca o a una percepción del esfuerzo y tendrá como un objetivo mejorar la recuperación, la resistencia, el ritmo, el umbral de lactato, el consumo máximo de oxígeno o la potencia muscular. Entonces eso es fundamental. Pero ¿qué valor tienen todos estos números si no los sabemos interpretar? Lo bueno de los ciclocomputadores y estos potenciómetros es que me pueden evaluar día a día qué es lo que estamos haciendo. Entonces, es lo divide en pruebas de 5 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 20 minutos, una potencia normalizada que está alrededor de los 40 minutos o 60 minutos. Entonces, según el tiempo de duración del pedaleo, él me va dividiendo en cada una de estas zonas y me establece la potencia promedio. Al hacer esta gráfica podemos ver si mejoramos o no mejoramos y que hay algunos baches de caída del rendimiento deportivo. Importante, esto se tiene que determinar según la ruta que estamos haciendo o el tipo de entrenamiento que estamos haciendo, pero este es el valor agregado del potenciómetro. Tercero, periodización del entrenamiento. La periodización del entrenamiento es fundamental, pero esto no existe en el ámbito del deportista amateur, porque el deportista amateur tiene en mente que entre más ruede o entre más salidas haga o entre más esté montado en el ciclo simulador, más va a mejorar. Y esto es mentira. El objetivo de la periodización del entrenamiento es alcanzar el máximo nivel para una prueba determinada, prepararse física y mentalmente para determinado periodo. O sea, no es lo mismo prepararse para principio de año que para fin de año o para dos pruebas. Más adelante, el que quiera profundizar en este tema va a conocer una periodización moderna que nos permite dos pruebas al año o una periodización tradicional que nos permite una prueba al año. Listo. Y por lo tanto, al mejorar esto, potenciar las fortalezas del deportista y reducir al mínimo sus debilidades. Tenemos que un deportista profesional tiene de base, o sea, cuando viene de vacaciones en un periodo precompetitivo, tiene niveles de VO2 ya establecidos, que son estos punticos, y tiene niveles de potencia inferiores a ese VO2, y que con el pasar del entrenamiento se empiezan a modificar, teniendo en cuenta que este VO2 varía poco, pero que la potencia tiende a aumentar y a mejorar con el entrenamiento. Entonces, eso es lo fundamental de tener un potenciómetro, evaluar el pre, el durante y el post. ¿Listo? Algo para enseñarle acá a todos los amateurs, a todos los deportistas, a todos los que no tienen que ver mucho con el ámbito deportivo, y es que la periodización en todo un año tiene dos formas de mejorar. Uno, descansando y dos, asumiendo nuevos estímulos. Eso es uno de los principios del deporte y es la fluctuación de la carga. No siempre se entrena al mismo volumen, no siempre se entrena a la misma intensidad, porque si esto se hace, lo que caemos es en un sobreentrenamiento. Mientras que variar, como lo muestra acá la curva, el volumen y la intensidad me permite una mejoría en el performance o en la condición física total. Esto es lo fundamental de tener un entrenador o de tener un médico del deporte alrededor del entrenamiento y de nuestros objetivos. Cuarto, tenemos el sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento es algo, son unos términos que todavía no están muy claros, que ahorita voy a tratar de definirlos, pero que en pocas palabras podemos decir que el cuerpo tiene un límite adaptativo al esfuerzo y que si este límite se excede, vamos a caer en
un cansancio físico, en una fatiga, que lo que va a hacer es que deje de funcionar nuestro organismo. También hay un estrés psicológico dado por el sobreentrenamiento y lo conocemos como el síndrome de burnout. Para los médicos es muy común conocerlo cuando estamos cargados en el internado, en nuestro rural o con mucho trabajo, el síndrome del quemado. ¿Listo? Definiciones. El entrenamiento lo que busca es tener un aumento de su estado físico con respecto al basal, generando cambios que producen normalmente fatiga y cansancio, pero que están alrededor de 1 o 2 días. El sobreentrenamiento es un sobreestímulo que nos permitiría mejorar en estos aspectos, pero hay que tener en cuenta que hay un sobreentrenamiento funcional, que es este que les acabo de decir, que nos permite mejorar, que nos esfuerza un poquito más de lo normal, que nos esfuerza más que el entrenamiento normal, pero que requiere una adecuada recuperación. Cuando esta recuperación no se da, lo que pasa es que caemos en un sobreesfuerzo que no es funcional y que nos lleva al síndrome de sobreentrenamiento, que el síndrome de sobreentrenamiento es el nivel extremo de sobreentrenamiento donde se ve afectado el rendimiento deportivo por meses o años. Pónganse a pensar en deportistas profesionales que ustedes ven que durante un año son muy buenos y en los siguientes 3 años no obtienen ningún resultado deportivo. Empecemos a preguntarnos por qué, si es una mala planificación o si el mismo deportista se lleva a esto. Para evitar esto, entonces tenemos que determinar factores de riesgo como cambios en el patrón del sueño, cambios importantes en el estado de ánimo, depresión, ansiedad, ira, son fundamentales, problemas con determinado periodo del año como alergias, enfermedades, son muy importantes en los países con estaciones como lo es en Europa, en Colombia de pronto tal vez no, o si hay un estrés externo o algo fuera de lo corriente que nos esté afectando en nuestro entrenamiento. Eso también hace parte de los factores de riesgo del sobreentrenamiento. Y ya me estoy pasando en tiempo y para terminar estamos hablando de la hidratación y de suplementos. Resulta que la deshidratación, al ser un ejercicio predominantemente aeróbico de larga duración y en condiciones generalmente extremas, sea calor o sea frío, generan alteraciones importantes en nuestra hidratación, por lo tanto en el volumen sistólico y en la cantidad de plasma que tenemos en el organismo. Esta deshidratación o una hipohidratación prolongada pueden aumentar la temperatura corporal, lo que induce a fatiga por calor, aumenta la frecuencia cardíaca y la temperatura interna, como lo acabo de decir, y esto se demostró en el año 2000, ¿cierto? Donde se hicieron pruebas que demostraban que habían factores de deshidratación que me alteraban la absorción de nutrientes en el estómago, el duodeno y en el organismo en general, y por lo tanto el deportista a largo plazo podía caer en sobreentrenamiento o en una fatiga inducida por deshidratación. ¿Listo? Y por otro lado, también se demostró que había una respuesta inflamatoria aumentada, lo que inducía la fatiga. Entonces, estar deshidratado o hipohidratado por condiciones en tiempo prolongado nos podría afectar de forma determinada, no solo la prueba, sino también el desempeño a largo plazo en carreras de 2, 4 días clásicas o en carreras de 21 días, que son las grandes. Entonces, por eso es fundamental y por eso es una de las ciencias que más ha avanzado en el mundo del deporte, la hidratación. Para eso podemos encontrar que hay factores importantes que podemos de forma amateur tener en cuenta. Uno es tener la sensación subjetiva de la sed, que tanta sed nos está dando. Listo, el peso corporal muy utilizado en el ámbito del deporte, cambios de más del 1% del peso corporal en basal me hacen evaluar con la condición de hidratación del paciente y por lo tanto evaluar la necesidad de una adecuada rehidratación. El color de la orina, lo más utilizado, lo más fácil de interpretar en todos y que existen valores que se correlacionan con el color que ya están establecidos, entonces no es tan subjetivo. Entonces acá tenemos un ejemplo, este ejemplo lo pueden encontrar en cualquier búsqueda de Google o en las páginas de Gatorade. La suplementación, muchachos, para terminar, fundamental, la suplementación es una industria que crece rápidamente y como es industria siempre buscamos la economía. Entonces, lo que no tenga evidencia científica, que para uno como deportista o persona no científica va a ser muy difícil evaluar, lo primero que tenemos que hacer es empezar a preguntarnos si esto está controlado o no controlado por el gobierno.
Resulta que los fármacos, a diferencia de los suplementos, tienen una vigilancia gubernamental. Esta vigilancia gubernamental lo que demuestra es que sí tiene un beneficio y que no tiene un riesgo alto, mientras que los suplementos no están vigilados, entonces por lo tanto no podemos saber si tienen un verdadero beneficio o si en realidad no nos pueden generar efectos adversos. Y eso es un factor fundamental, que todos se basan en lo que pueden lograr, pero no en los efectos adversos que este puede tener en el organismo. Entonces es fundamental asesorarse de un profesional que conozca esta área, que nos pueda decir en realidad cuáles son los beneficios, en realidad cuáles son los riesgos, porque nadie quiere perder una competición por no saber utilizar los suplementos. Y los resultados mágicos, muchachos, para encontrar ventajas deportivas no existen. Y los que existen, esos resultados mágicos, se consideran doping porque son sustancias que nos alteran fisiológicamente. Entonces, pilas con lo que estamos buscando, pilas con nuestra salud y pilas con ir creyendo en todo lo que nos vende el mercado. Concluir, tres grandes libros fundamentales en la biblioteca del ciclista amateur. La Biblia del ciclismo o la Biblia del ciclismo de Joel Friel, el brasilero que les comenté. Si se entrena con potenciómetro, ¿cómo entrenar con potenciómetro y correr con potenciómetro? De Hill. Y este libro, donde va a ser gran parte de la charla y que para mí es donde se resumen los temas de forma concisa y nos lleva a investigar más, ciclismo y entrenamiento avanzado. Muchachos, muchas gracias por la invitación. Me disculpan haberme demorado, pero creo que eran los temas fundamentales a tocar dentro de la charla y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.